el que va a pasar mañana, díganle que estamos avanzando ya nosotros integración, ¿ya? Les voy a mandar más lo que le he entregado al ingeniero para el avance. Me había olvidado eso, enviarles algo. Les voy a enviar terminando la clase. Con esa hojita ustedes ya pueden decirle qué estamos haciendo, ¿ya? Entonces, compartiré este método es bien facilito, igual que el de cuadratura de Gauss. No vamos a pasar mucho tiempo, una hora, a lo mucho pasaremos una horita. Ya, ¿me confirman si están viendo la presentación? Por alguien. Sí, Oxy, se ve. Bueno, este método es un poquito largo para hacer a lápiz y papel, pero teniendo el algoritmo no va a haber mucha complicación. Y vamos a hacer el método de trapezoide, y el viernes avanzaríamos esto de extrapolación de Romberg, y el otro tema más que voy a aumentar ese de 1/3 de Simpson. En el examen uno de estos métodos sí o sí va a entrar. ¿Ya? Entonces hemos dicho sobre la integración, hemos hablado que es el área bajo la curva, ¿no? Pero nosotros, como vamos a hacer una aproximación, vamos a determinar el área bajo el polinomio, bajo este polinomio, están viendo la gráfica, es la línea punteada. Esa área estamos determinando nosotros de forma aproximada. Forma exacta, ya ustedes ya han avanzado en cálculo 1, ¿no? Ya han llevado. Nosotros vamos a hacer una aproximación, pero esta aproximación es buena, prácticamente es igual al área que se halla mediante métodos exactos, ¿no? Cuanto más términos tomemos, mucho mejor la aproximación. Es el método, ¿ya? ¿Qué más? A ver, ya hemos dicho, nos va a dar, esta es la función que nos va a dar en el problema, en el examen. Oxy, Sí, dime. estamos viendo solo su pantalla del Meet, si no se ve la diapositiva. No está, no está bien. A ver, ventana. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Sí, Oxy, ahora sí. Entonces, les explicaba de este gráfico, la línea punteada es la parte que nosotros vamos a calcular esa área. Pero cuanto más iteraciones, más términos tomemos, mejor va a ser la aproximación. ¿Ya? Y en el examen se les va a dar esta función, con los límites de integración. Rara vez les va a dar algo planteado el ingeniero. No hay muchos exámenes, les ha dado un ejercicio planteado, pero el viernes voy a hacer un ejemplo ya de planteamiento, de aplicación. Después, ¿qué más? A ver, nosotros vamos a hallar esta área, la que está con esta ecuación, una aproximación a esta función que nos van a dar. Vamos a tener, claro que va a haber errores, ¿no? Pero esos errores se van a compensar con el número de términos que tomamos. Esto es prácticamente las fórmulas de Newton-Cotes y las fórmulas de cuadratura gaussiana. Esto ya hemos hecho, las fórmulas de cuadratura gaussiana. Las fórmulas de Newton-Cotes entran el método del trapecio, entra el método de Simpson, varios métodos entran, pero ese resumen, todos los métodos están englobados en el método de Romberg. ¿Ya? No es necesario avanzar método por método. ¿Ya? Es suficiente hallar los términos del método del trapezoide, y después los demás métodos van apareciendo en la tabla de Romberg. ¿Ya? Las fórmulas de Cotes para estimar esta integral, nosotros vamos a hallar una aproximación del método de trapezoide.
Ya les he explicado que si en el examen se les presenta una pregunta donde no les pide el método, hagan por el método de Gauss, la cuadratura de Gauss. Es mucho más fácil trabajar con ese método. Con este método se va a hacer un poco más complicado porque se tienen que calcular más términos. Esto para los que no tienen la disponibilidad, ¿no? de la laptop, de la calculadora, los que van a hacer con lápiz, papel, mano. Entonces, prácticamente su nombre no lo dice del método del trapecio, se trabaja con un trapecio y se va dividiendo esto, ¿ya? En varios trapezoides y, y así se halla el área de la función o la integral que queramos determinar. Para un primer término, este t sub 0 sí lo vamos a calcular, ¿ya? Aquí no hay con dos términos no hay tanto problema, hasta tres términos, pero ya cuando ya entramos a calcular el cuarto término, el quinto, el sexto, ya se va incrementando los cálculos. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, para un t sub 0 que vamos a determinar, un solo trapezoide, esta es la formulita, o sea, esta es la relación que debemos calcular. Entonces se trabaja evaluando. Ya no se hace nada de cambios de variable como hacíamos en cálculo 1. Aquí directamente todo se trabaja con evaluando y los límites de integración. Vean aquí abajo para el caso de 2, lo dividimos en dos trapezoides, ya. La división, la longitud en el eje X van a ser iguales. Entonces, sí o sí tenemos que tener el valor, el término t sub 0, ¿ya? Ese t sub 0 me va a ayudar a calcular el valor de t sub 1. Pero fíjense que aquí va a aparecer un término más, un f sub 1, ¿ya? Eso se puede hacer con cualquier calculadora, se puede trabajar hasta dos términos, pero ya si pasamos a hacer, por ejemplo, aquí ya estamos, este ya es generalizado, ¿ya? Esto es lo que se tiene que programar, estas son las ecuaciones y la función la que se tiene que programar. El problema se complica cuando se quiere calcular estos términos, ¿ya? Los términos f sub i. Esos son los términos que nosotros tenemos que determinar. Y eso se va a ir incrementando a medida que nosotros aumentemos los términos. Ya t sub 0, t sub 1, t sub 2, t sub 3. Por ejemplo, para los coeficientes t sub k, dice, debemos calcular k sub 1. El valor t sub 0 ya tenemos calculado. Ya no es el t sub 0, ya se mostró, vamos a sacar de acá. Esta es la ecuación del t sub 0. ¿Sí? Eso lo vamos a tener. Pero para los subsiguientes términos, por ejemplo, para el t sub 1, ya va a aparecer este término. Un segundo. Para el t sub 1 vamos a tener que determinar este valor, ¿no? Este término. Tenemos que evaluar la función, ¿sí? Este delta x ya lo tenemos, es la división, el ancho del trapezoide. Este límite lo tenemos, la función, entonces tenemos todo para calcular, ¿no? Vamos a determinar ese valor f sub 1 primero, ¿ya? Para el cálculo de t sub 2, como yo ya tengo el t sub 1 calculado, ya lo puedo utilizar acá. Pero aparte se va a sumar dos cálculos más. Se vamos a tener que hacer esto más. Vamos a tener que determinar ahora f sub 1 y f sub 3 más. Ya son dos términos para el t sub 2. Ahora pasemos a otro término, a ver. Este es el otro término, el t sub 3. Como ya tenemos calculado el t sub 2, va a entrar acá en este cálculo, pero aquí ya se aumenta cuatro términos más. Ya tenemos que hallar estos términos, estas f's.
Si se fijan, todos hay que tomar números impares. Así funciona el método. Así está desarrollado el método, el algoritmo. Para un T3 son cuatro términos. Si pasamos a un T sub 4, al término T sub 4, ya tenemos T sub 3, pero ahora tenemos que calcular cuántos términos hay aquí. A ver, 3, 6, 8 términos. Tenemos que hacer 8 términos de estos, ¿ya? El 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, el 13, el 15. Y se va incrementando el cálculo, ¿ya? Se va haciendo un poco más largo el cálculo. En los exámenes solamente he entrado hasta el quinto término, hasta este término, ¿ya? Hasta el quinto. Pero para el quinto, fíjense cuántos términos tenemos que calcular. El T sub 4 ya no, ya tenemos. Pero Fs tenemos que sacarnos, los tenemos que de alguna manera calcular. Son 3, 6, 9, 10, 13, 16 términos. Lo que tenemos que hacer es calcular 16 términos. ¿Ya? Entonces, a los exámenes sí he entrado, allá la integral hasta el T quinto, a veces les pregunta el ingeniero, hasta el quinto término, cuarto término. Más no ha pasado, ¿ya? Pero eso porque se complica el cálculo, ¿ya? Todo tenemos para calcular, por si acaso, para determinar estos términos f, ¿ya? Tenemos la función, tenemos el límite de integración, esto, tenemos delta x, y solamente tenemos que evaluar, meter a la calculadora y hacer el cálculo, ¿ya? Entonces, ese delta x, a ver un segundito, este delta x, ¿de dónde viene? Para mostrarles. Aquí está el delta x, por si acaso, ¿ya? Todos, todos estos delta x van a ser de la misma longitud. Eso no pasa con la cuadratura de Gauss, ¿ya? En la cuadratura de Gauss estos valores son distintos, no son iguales. En cambio, en el trapezoide sí o sí, todos estos delta x, aquí va a haber otro delta x, aquí otro delta x, todos estos delta x son los mismos. ¿Ya? Y eso se calcula, si se fijan acá, con esta relación, con los límites de integración nada más, y 2 a la k, dependiendo de qué término estemos hallando. Y posterior a eso, hallamos los f sub i. Y ahora esto es lo que tenemos que programar. Aquí se tiene que hacer un algoritmo. ¿Sí? Así funciona el método. Nosotros solamente tenemos que hallar los términos f sub 1. Si son para 2, vamos a hallar f sub 1, f sub 3. Si es para 3 términos, hallaríamos f sub 1, f sub 3, f sub 5, f sub 7. Si es para 4, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Si es para 5, hallaríamos todos estos términos. En esta tabla de resumen están los 5 términos. Como les explicaba, mayormente el ingeniero les pide para 5 términos, más no he visto que les pida para 6, para 7, para 8, para más elementos. ¿Por qué? Se incrementa el cálculo. Vean acá, es una tablita que me he hecho para mostrarles hasta el quinto en el examen. Si no les dice nada, ustedes calculan hasta el quinto. Tenemos que hallar 16 términos. Si nos pidiera para 10 términos, fíjense qué cantidad de elementos de f sub i tengo que calcular. Son 512 elementos. Yo tengo que hallar 512 elementos de esta forma, de f sub i. Y eso nadie lo hace a mano. Por eso, de alguna manera, se hacen los algoritmos, se desarrollan algoritmos y eso lo hay que programarlo, ¿no? Ya estos métodos ya están en lo que les he pasado para el HP, por si acaso. ¿Sí? Los que ya lo tienen instalado pueden seguirme en el ejemplo que vamos a hacer. ¿Ya? Y así se va incrementando, según los términos que vayamos aumentando. Nosotros vamos a hacer hasta 5. ¿Ya? Y vamos a ver.
A ver, esto para el día viernes no se van a olvidar esta notación, por si acaso, ¿ya? Nosotros vamos a hallar estos términos. T sub 0, T sub 1, T sub 2, T sub K. Pero estos términos que estamos determinando nosotros por el método del trapezoide, también se pueden, otra notación dice aquí, ¿no? Se pueden escribir de esta forma. Entonces, esta columna que hemos hallado, estos términos que hemos hallado, esta solución que hemos dado al integrar por el método trapezoidal, toda esta columna nos va a servir para el método de Romberg, ¿ya? De extrapolación. Para hacer el método de extrapolación o el método de Romberg, cualquiera de los dos, en algunos libros lo llaman extrapolación, en otros la tabla de Romberg, sí o sí tienes que tener calculado esta tablita del trapezoide, si no, no funciona el método. El método del Romberg lo que hace es utilizar esta columna de aproximación del trapezoide y hallar toda la tabla de los demás métodos. ¿Ya? Pero eso lo vamos a hacer el viernes. Por ahora solamente vamos a avanzar el método del trapezoide. ¿Sí? Entonces, antes de pasar a hacer los ejemplos, es un problema de examen. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algo sobre el método antes de hacer los ejemplos? No es complicado, si se dan cuenta el método, solo que hay que tener cuidado, ni cuidado. El problema está en calcular estos términos. Más que todo en F sub I. Ahí está la dificultad. Pero para eso nosotros podemos, ¿no? Llevar esto a un algoritmo, hacer otro algoritmo de esto y hacer otro algoritmo de esto y a la final hallar la integral, hallar el área, la aproximación. ¿Ya? En el examen, como pasaba en el primer parcial, tienen que colocar ustedes, tengan cuidado en eso, ya he hablado con el ingeniero y algunos exámenes directos han puesto los resultados. Ya les he explicado, pongan un ejemplo, hasta dos ejemplos del cálculo que estén haciendo. Pueden hacer el T sub 0 y el T sub 1 y después saltarse a la tabla y presentar la solución. Se puede hacer eso, pero si se saltan directo a la tabla y a la solución, no están eh, mostrando, ¿no?, el desarrollo del problema. ¿Ya? Entonces, como no hay preguntas, yo creo que sí he entendido, ¿no?, el método, entonces me voy a pasar directamente a hacer los ejemplos. Entonces, lo que he hecho es, a ver, ¿dónde está? Pregunta mínimos cuadrados. A ver, empezaremos por este. ¿Me confirman si están viendo el MatCat? No, no se ve, Auxi. Tu pantalla completa. Ya, ahora yo creo sí, ¿no? Sí, Auxi, ahora sí. Ya. Bueno, este ejemplo es el problema del examen del anterior semestre. Es el ejercicio del anterior semestre que les ha dado el ingeniero. Les decía, suponga que la corriente a través de una resistencia está descrita por la función y que la resistencia es una función de la corriente. Calcula el voltaje desde t igual a 0 hasta 60. Desarrollo. Planteamiento del problema, límites de integración. Ya saben cómo más o menos ya deben saber cómo más o menos yo trabajo. Que me he hecho una hoja de cálculo. Aquí está contraído unos cálculos que he guardado. Aquí está T sub 0, T sub 1. Esto se pueden hacer ustedes, ¿ya? Como en el primer parcial,
De igual forma, cuando yo calculaba por el método de Newton, ¿se acuerdan que yo hacía primera iteración o segunda iteración? De igual manera se pueden hacer ustedes, ¿ya? Entonces aquí, a medida que yo vaya metiendo datos, se va a calcular automáticamente. Con 2 cálculos suficiente para el examen. Ahora, si quieren aumentar más términos, pueden hacerlo ya. Lo que yo he hecho es para 5 términos. Y ahorita les voy a mostrar en el momento que estemos ya resolviendo el ejercicio. Y también me da una tabla de resumen. Y después me he puesto una respuesta, una solución al problema. De esa forma pueden ustedes utilizar, hacer un algoritmo de esta manera. Aquí ya han visto, me he puesto el número de divisiones. Igual que en cuadratura de Gauss, ¿no? Número de puntos, decía. Aquí colocaba el número de puntos. Aquí he puesto el número de divisiones porque voy a dividir todo el área en varios trapezoides. Según el número que yo coloque acá, me va a ir calculando, me va a sacar la tabla directamente. ¿Sí? Entonces, para el ejemplo, ven un segundo. Para el ejemplo que les quiero mostrar, quiero ver si está aquí el... Ah, no me salió ya. Bueno, este ejercicio era muy cortito el hacerlo, porque tal vez han tardado así el de la centroide. Ya. Tienen que buscarse formulitas de la centroide, longitud de curva, ¿qué más hay? Superficies, todo lo que se ha llevado en, todo lo que hacíamos en cálculo. Por eso estamos haciendo por métodos numéricos. Ya, entonces, lo que voy a empezar haciendo es definir ya estas funciones. Es lo que se hace. Aquí nos dan dos funciones. La resistencia está en función de la corriente. Me voy a definir dos funciones. Una va a ser pi de t, tal como está. Voy a tomar las mismas variables. No voy a cambiar. Voy a decir al cuadrado más 60 menos t por seno de raíz de t. Esa sería mi primera función. Después voy a pasar a colocar mi segunda función. Ya les he dicho, la segunda función está en función de la corriente. Entonces voy a colocar tal como está la ecuación. R de t, 2.10 por de t, más 2 por de t, esto elevado a la 2 tercios. Ya tengo mis dos funciones. Voy a escribir la función para integrar. Ya saben, por la ley de Ohm es B por R por I. Eso voy a hacer. R por I para hallar el voltaje. I de T por R de T. Voy a evaluar. La evaluación simbólica, por si acaso. Ya está. Esta es la función de la integral que yo debo hallar. ¿Sí? Aquí también, como está en función de I de T, también puedo evaluar acá para ver cuál es la función de la resistencia. Límites de integración lo voy a suspender. ¿Qué me dice ahora del tiempo de t 0 a 60? Límites de integración de 0 a 60. ¿Ya? Como ya tengo toda definida la función, todavía no voy a colocar esto. Voy a expandir. Y aquí ya me ha calculado el primer término t sub 0.
¿sí? Ese es el valor del sub 0. Ya está, ya ha hecho el cálculo. Claro, no se ve porque internamente trabaja rápido el programa, pero en cambio si hace una calculadora va a tardar un poquito. Como ya tengo T sub 0, ya puedo pasar a hallar T sub 1. Aquí está mi primer término, F sub 1. Aquí ya estoy evaluando. Esta es la evaluación. Mi delta X está acá, es 30. Aquí están mis límites de integración B y A. Es datos he puesto al volumen. Aquí está, de 0 a 60. ¿Sí? Para un segundo término ya voy a tener dos términos. ¿Se fijan? El 1 y el 3. Pero mi delta X va a ser 15. Se va a dividir en, en dos, en 4 trapezoides. Y voy a reemplazar en la ecuación generalizada y voy a tener la integral, la segunda, la T sub 2 de aproximación. Lo mismo hago, hasta ahí pueden hacer ustedes en el examen. Presentar estos tres términos o hasta dos términos. Ya, pero aquí yo le he aumentado hasta, vamos a ver, creo que he hecho hasta el quinto. Es del anterior semestre, este algoritmo. Aquí he calculado cuatro términos. Los cuatro términos los he sumado, vean acá, el delta X es 7.5. Estoy dividiéndolos en más trapezoides para hallar la aproximación. Después he hecho para T4 y he calculado 8 términos. De igual forma he sumado la sumatoria de los términos y me ha dado esta la integral. Para T5 son 2, 4, 6, 8, son 16 términos. Aquí están los 16 términos. Y igualmente, de igual forma que he sumado y he hallado la integral. Ya, eso lo pueden hacer ustedes. Es hacer un término y hacer control C, control V. Ya, pues aquí he hecho mi tablas de sumen. Hemos dicho que vamos a calcular con 5 términos, entonces me tiene que dar una tabla de 5 términos. Aquí están los 5 términos. T sub 0, T sub 1, T sub 2, T sub 3, T sub 4, T sub 5. Y abajo tengo el resultado. Este es mi resultado. Como me está pidiendo el voltaje, mi respuesta sería el voltaje y punto aproximado. ¿Eh? ¿Qué puede aumentar? Estos términos no van a aumentar, el tope es de 5 que yo, que yo me he puesto ya para estos términos de acá. Esto para presentar, por decir, en mi examen. Pero en la tabla de resumen sí va a aumentar. Si aumento a 10 términos, va a ser el cálculo. Ya está calculando aquí T sub 10. Vean que a partir del T sub 5 ya no cambia nada. Sigue siendo el mismo resultado. Entonces, el T sub 5 es una buena aproximación. ¿Ya? Voy a meter dos decimales más, vamos a ver. Sigue siendo con tres decimales, 1.581. Tiene buena aproximación. Aquí yo puedo ir cambiando esto. Y aquí ha sacado con 20 términos. ¿Ya? Esto, no se olviden lo que les estoy... Suficiente que hagan dos cálculos, T sub 0 y T sub 1. Todas estas ecuaciones están saliendo de este PDF que les he mostrado de la presentación. Estoy haciendo coser el algoritmo,
en 1, en 2, en 3, para que pueda hallar T sub 1, T sub 2, T sub 3, T sub 4. ¿Ya? Hasta ahí, alguna pregunta, será un ejercicio, ¿no? Del examen. No había mucho, mucho que hacer. Y en el examen, aquí vamos a ver si lo tengo el examen. 130, si lo tengo a la mano, aquí está el examen. Examen final, dice. Vean aquí, el ingeniero les ha puesto un texto. Explicar todos los pasos. ¿Sí? Este es el examen que les ha mandado el ingeniero. Utilizar cualquier método de integración numérica, les dicen. Podrías hacer por Gauss, por Simpson, Romberg, trapezoides, ya depende de lo que tengas a mano, lo que más has practicado. Este es el otro problema y este es el del centroide. ¿Ya? Lean bien la pregunta. ¿Qué les decía? Explicar todos los pasos. O sea, hacer por lo menos 2 cálculos o 2 iteraciones. Ya. Y como no hay preguntas, me paso al siguiente, al otro ejercicio. Estos ejercicios están en el chapra, por si acaso. Más que seguro que el ingeniero saque de ahí el examen. Vean el chapra, el que les ha mandado, el que también yo les he mandado, el de la 7ª edición. Ahí hay problema para hacer. Este es el otro problema de integración. Pero aquí ya, si se dan cuenta, ya les ha puesto una tablita, ¿no? Esa tablita lo tenemos que ajustar nosotros con el método con lo que hemos avanzado, ¿no? El segundo parcial, para el segundo examen, o sea, no para el segundo, y para ajuste de curvas. Entonces tenemos que nosotros ajustar. Entonces, lo que tienen ustedes, los métodos del trapezoide y Lagrange, les va a servir por si acaso. Esto sí ha entrado al examen. No la pregunta, ¿no? Pero de diferente manera igual les ha puesto una tabla, la función, y tienen que primero hallar el polinomio y después con ese polinomio deciden hacer la integración. Entonces yo me voy a pasar, a usar el de mínimos cuadrados. ¿Ya? Aquí está la tablita de los de mínimos cuadrados. Yo primero lo que voy a hacer es graficar. Son 10 términos, una fila. 10 términos, 10 filas, una columna. El tiempo lo voy a 0, 1, 5.5, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24. La concentración va a ser 1, 1.5, 2.3, 2.1, 4, 5, 5.5, 5, 3 y 1.2. Esta es la gráfica de la tabla de datos. Y si aproximo a una parábola, no va a ser una buena aproximación. Me tengo que aproximar lo más posible, nos tenemos que acercar a la curva. Pero no va a ser la curva, no va a pasar por los puntos, porque ya les explicó que estamos usando el método de mínimos cuadrados. Vamos a hallar una curva que pase entre los puntos. Si yo tomo una de segundo grado, una parábola,
Ya el cálculo va a ser aquí, esto ya ustedes ya saben manejar. Vean, esta es la aproximación, no es muy buena. Voy a subir el grado, voy a poner 3. Ya, esta todavía podemos tomar, ¿sí? Por este método. Esta sí está bien. Si aumenta una de cuarta, no creo que mejore nada. A ver. Ya no ha mejorado nada. Sigue la... Te lo vamos a dejar en un polinomio cúbico. ¿Listo? Entonces aquí ya tengo la función. ¿Ya? Yo voy a abrir... Aquí estamos. Lo que he hecho es hallar... Vertical, aquí está. Lo que he hecho es hallar esta función, la c de t. C en función de t tengo que colocar, pero no puedo... Tengo que hallar un polinomio que me represente esta tabla. Por eso he utilizado el de mínimos cuadrados. ¿Ya? Pueden utilizar el de mínimos cuadrados, pueden hacer con el de Lagrange, pero tienen que fijarse que si hacemos con el de Lagrange nos va a dar un polinomio de, ¿cuántos son 10 términos? De noveno, de orden 9. Ya entonces, como son datos experimentales, directamente se hacen por el método de mínimos cuadrados. ¿Sí? No se le está pidiendo que haya una curva que pase por los puntos, sino una aproximación. Por eso he utilizado yo el método de mínimos cuadrados. Aquí ya tengo este polinomio. Es la función c de t para mí. Me voy a ir, aquí está. Ya tengo la función. Voy a anotar acá. Voy a decir c de t. Dos puntos. Voy a anotar el nombre del polinomio. mc x. Pero aquí voy a reemplazar. Vamos a ver dónde está aquí. Quiero mostrarles algo que ya esto ya lo he grabado, ya está guardado. Entonces el polinomio no lo voy a copiar. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Voy a decir insertar referencia, inspeccionar, mínimos cuadrados, abrir, usar ruta de acceso relativo, aceptar. Ya está. Es lo que he hecho. Es lo que quería enseñarles. Les he comentado, ¿no? Les dije que muchas veces los proyectos, los trabajos no solo se hacen en una sola hoja de MATCAD, sino se trabaja con varias hojas de MATCAD. Entonces, lo que yo he hecho hacer es un hipervínculo, una relación entre el método de mínimos cuadrados y el trapecio. Todo lo que yo haga en el método de mínimos cuadrados lo puedo usar en la hoja de cálculo del trapecio. Por eso me ha aparecido esto. Vean que si yo quito, aquí está la referencia. Vean que si yo quito esto, me va a desaparecer el cálculo. Ya, aquí todavía tengo que hacer, vamos a hacer esto más. Lo voy a colocar en variable t. Voy a decir reemplazar la variable x por t. Todavía no me va a calcular, no me va a sacar el polinomio. Eso se hace con estas hojas de cálculo. Cuando tengan ustedes un trabajo muy grande, que es demasiado grande, o se divida en diferentes etapas su proyecto, lo que pueden hacer varias hojas y hacer el hipervínculo, es decir, insertar, referencia, inspeccionar, mínimos cuadrados, abrir, usar ruta de acceso relativa y referencia y aceptar. Aquí ya me ha hallado, ya me ha puesto el polinomio. ¿Sí?
Todo lo que yo haga en el de mínimos cuadrados me va a aparecer ahora acá, en esta hoja, en el trapecio. ¿Ya? Eso bastante, esto se usa así bastante, las referencias cruzadas. Voy a plantear, yo ya tengo el polinomio CDT, tenemos que hallar dos integrales y después dividir las integrales. Entonces, como ya tengo CDT, voy a escribir aquí la función, la QDT. QDT 20 más 10, 20, estamos mal, 20 más 10 por seno 2 por y dividido entre 24 por el tiempo menos 10. Está mi función QDT, se lo voy a traer acá. Límites de integración nos dice desde el periodo de 0 a 24 horas. De 0 a 24 horas. ¿Y qué más? Nos falta la función, ¿no? Primero vamos a hacer el cálculo del numerador. Voy a decir f de t, los puntos va a ser q de t por c de t. Y esto lo evalúo simbólicamente. Esa es la integral que yo debo determinar, hallar. ¿Ya? Número de división, seremos con 5. Lo dejaremos con 5. Está. Esta es la tabla. Y no se olviden que aquí está sacando más los términos t sub 0, t sub 1, t sub 2, t sub 3, t sub 4 y el término t sub 5. Eso para presentarle, ¿no?, al docente. Que ya sabemos cómo funciona el método, ¿ya? Esta va a ser mi aproximación del, del término del numerador. Vamos a trabajar con 10. Formato, separar regiones. Respuesta. Aquí lo voy a dejar y numerador. Voy a copiar este valor. Yo ya tengo la primera integral. Voy a calcular todos los términos t sub 0, t sub 1, t sub 2. Ya tengo este término del numerador. Para el denominador solo tengo que hacer, la función va a ser q de t. Aquí le voy a quitar esto. ¿Ya? Esta es la función. Los límites se van a mantener y va a ser otra vez el recálculo de la integral. Y voy a tener este valor, 480. Y denominador, los puntos, va a ser 480. Y la concentración va a ser la división. Y numeración dividido y denominador. Es la concentración, es el resultado. ¿Ya? Hasta ahí es el ejercicio. Hemos utilizado un polinomio que no tiene muy buena aproximación. Es lo que, como son datos experimentales, es lo que he hecho. Hallar el método de mínimos cuadrados. ¿Qué más? A ver, ¿qué más puedes? Esto no se olviden, traten de aprender a manejar esta parte que ahora les he enseñado, esto de las referencias. Si yo hago doble clic, va a abrir la hoja. He abierto la hoja de ajustes de mínimos, donde hemos hecho el cálculo. Todo lo que yo haga, si hago un cambio acá, me lo va a hacer en la otra hoja, en la hoja de trapezoide. ¿Ya? Ahora ustedes como tarea
no, a pesar que esto es de su práctica, este ejercicio está en su práctica, si se fija. Y antes no es necesario que hagan como tarea. Van a hacer sí o sí este ejercicio, pero con el método de Gauss. En su práctica está con el método de Gauss, por si acaso, con 5 puntos. Van a trabajar con esto. Y van a comparar con estos resultados. Hoy estoy haciendo yo con el método de trapecio, ustedes van a hacer con Gauss. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Algo donde no se han perdido. El algoritmo, vergüenza. El algoritmo es este. Es cortito el algoritmo. Todo esto es sacado de las ecuaciones. De lo que les he explicado en la presentación. ¿Ve? Solo he utilizado ciclos nada más. Y el augment, ya sabemos usar, ¿no? Y el stack también para la presentación. Más que todo esto yo utilizo para las presentaciones, nada más. ¿Ya? Si no quieren mostrar la presentación directa, hacen solo la tabla, ya es suficiente con eso. Y si quieren presentar algo, poner estas leyendas, eso, ya depende de cada uno. Esto es el algoritmo. ¿Ya? Ahora vean que se puede mejorar, pero se va a hacer un poco más largo el polinomio. Hay un método, por eso no lleva, en ajustes no lleva mucho el ingeniero el método de ajuste de los split cúbicos, el split 10, que es el split. Esto más les mostraré, con eso terminamos. La clase es corta. Ya hemos hecho, este es el de mínimos, ¿no? Esto es lo que nosotros hemos determinado por mínimos cuadrados, pero, a ver, ventana vertical, ventana vertical. Voy a utilizar estos mismos datos, pero en el método de trazadores cúbicos. Ya está. Trazadores cúbicos, tengo que programar esto. Tengo que dar A, B, C, H. Está en el libro de Chapra, por si acaso. ¿Cómo lo he hecho? Aquí no hay tanto drama, no hay tanto esto. Aquí es. He hallado todos los polinomios. Como son 10 términos, tengo que tener 9 polinomios. Si tengo 11 términos, tengo que tener 10 polinomios. Como tengo 10 términos aquí en la tabla, 10 datos, tengo que hallar 9 polinomios. Trazadores cúbicos. 1, 2, 3, 6 son los 9 polinomios. ¿Eso a qué me ayuda? A este ajuste. Prácticamente mis polinomios están pasando los datos, por la tabla, ¿no? Por los datos experimentales, lo llamaremos así. Eso no ocurre en el método del trapecio, en el método de mínimos cuadrados. Nosotros hemos hecho una aproximación, se podría decir muy pobre en esta parte, pero hemos mejorado con un ajuste de split o trazadores cúbicos, ¿ya? Prácticamente estamos haciendo pasar esos puntos por los datos. Pero ¿cuál es yo ya tengo estos polinomios, estos 9 polinomios copiados. Para resolver el integral, ¿qué tengo que hacer? Y esto, me voy a traer estos polinomios. Lo que tengo que hacer para integrar, utilizar cada polinomio integrar. El primer polinomio voy a integrar de 0 a 1. El segundo voy a integrar de 1 a 5.5. El tercero de 5.5 a 10. El cuarto de 10 a 2. El quinto de 12 a 14.
de 14 a 16, 16 a 18, 18 a 20, 20 a 24. Se tienen que hacer todas integraciones, son 9 integraciones que tenemos que hacer. Para el numerador, para el denominador, tendríamos que hacer otras 9 integraciones, 3, 6, otras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 18 integraciones. Se complica un poquito más, ¿no? Pero es una mejor aproximación. Estos son los polinomios que mejor se van a aproximar a esta tabla de datos. Esto también se puede hacer. Esto es lo que les estoy explicando, cuidado en el examen. En la práctica, esto se llama método compuesto. Lo que estamos haciendo es subdividir, ¿ya? El intervalo de integración en varias integrales. Eso está en la práctica, por si acaso. Lo que estamos haciendo es esto. ¿Dónde está? Primero, segundo. Documentos, práctica y práctica. Y hay un ejercicio que les he puesto para que puedan. Este, por ejemplo, es compuesto. ¿Ya? Este también es compuesto. Compuesto porque estoy dividiendo la integral en varias integrales. Eso se tiene que hacer con esto, con este ejemplo. Como yo ya tengo estos polinomios, lo que tengo que hacer es, por el método compuesto, hacer 3, 6, 9 integrales. Por 2 son 18 integrales. Esto también se puede trabajar. Pues se va a hacer un poquito más largo. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguien quiere preguntar algo? Algo que no han entendido. Nada. Está claro entonces, ¿no? Les explicó el método, cómo funciona. Ahora ustedes pueden hacer esto, lo que he hecho con el algoritmo que tienen en la HP. Pueden usar ese algoritmo, ¿ya? Y a ver, ya, vamos a ver. Ya para terminar la clase, había unos compañeros que me han pedido hablar, son del centro de estudiantes que están por no sé si están. Alejandro, bueno, no están, pero tenían que hablarles algo del centro de estudiantes. De todos modos, seguro el viernes van a venir para más o menos presentarse, ¿ya? Y esta hoja, claro, los ejercicios se los voy a pasar, los voy a pasar ahorita a PDF y se los voy a enviar, ¿ya? Ahora para el viernes, lo que van a hacer ustedes es leer un poco la parte del método Zumber que está en el formulario. O sea, no tanto leer, sino fijarse cómo se calculan los términos, ¿ya? De igual manera, es bien cortita la clase del viernes porque como nosotros ya ahora ya hemos calculado, ya tenemos esto, como ya tenemos esta columna del trapezoide, esta columna la vamos a jalar al método de Zumber, directamente me va a dar la tabla general de todos los 8 métodos. Si el ingeniero no solo les puede preguntar el método trapezoidal, les puede decir el método de Simpson o el método de cortes calcular. Entonces ustedes van a sacar de esa tabla, de la tabla de Zumber van a sacar
la columna y ese va a ser el método que les pide el docente. El Zomber no ha entrado, en ningún examen he visto que ha preguntado allá por el método de Zomber. Más entra, más los exámenes son del ingeniero, el método de trapezoidal y el método de cuadratura de Gauss. ¿Sí? A ver, un segundito. Vamos a ver si no hay mensaje. Ya, bueno. Yo creo que el viernes vendrán los compañeros que querían mostrarles la propuesta que tienen para el centro de estudiantes. Hasta ahí sería la clase. ¿Ya? ¿No hay preguntas para terminar? Ya, nos vemos entonces el viernes. Hasta luego. Hasta luego, sí, gracias. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego, sí. Están valorando actualmente cuáles van a ser los